Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Osorno en Vivo, podcast. Conduce Alejandra Ulloa. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Osorno en Vivo. Estamos súper contentos de estar el día de hoy con un tremendo invitado que queremos mucho. Estamos con Gastón Rivera y vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los medicamentos y otras cosas más porque nos conocemos de años, así que tema hoy día no va a faltar y temas que a ustedes por supuesto les interesan, así que te damos la bienvenida. Gastón, ¿cómo estás? Muchas gracias, súper bien, súper bien, súper bien. ¿Cómo ha estado la semana? Cuéntanos un poco. Bien, esta semana es una semana un poco más relajada para nosotros en la universidad. Es una semana en que los chicos tienen una consolidación de aprendizaje, no tenemos actividad electiva, entonces ellos están teóricamente estudiando en su casa y nosotros preparando material para las semanas que vienen. Gastón, esta entrevista ya la tenemos perfilada hacia un lado, pero de verdad son tantas las preguntas y no sé para dónde ir porque tú has estudiado tantas cosas que un poco es mucha información. Pero cuéntanos un poco la principal diferencia, cómo podemos enganchar todo lo que es la farmacología y la toxicología. La farmacología en sí es una ciencia súper amplia que estudia desde ¿cómo se llama? Los medicamentos para humanos, para animales, pesticidas y un montón de cosas. En el fondo cualquier sustancia química que pueda interactuar con el cuerpo de una persona o de un animalito va a entrar dentro del campo de la farmacología. Ahora, se supone que la farmacología es para estudiar los efectos beneficiosos que tienen las sustancias sobre el organismo. Antibióticos, vitaminas, antiinflamatorios y otros más. Y la toxicología es una rama pequeña de la farmacología que se preocupa de todas estas sustancias que son inherentemente peligrosas, como los venenos, o de los mismos medicamentos cuando en dosis erróneas o en sobredosis ya producen problemas en el organismo. Si esa es como la toxicología. Si te pongo en algún apuro, me dices, No, Ale, la estás embarrando. No, estamos bien. Ustedes saben que yo soy la reina de embarrarla. Estamos súper bien. No, ¿por qué? Porque te iba a tocar algunos temas que han sido algo controversiales y te voy a ir haciendo distintas preguntas que a ustedes también les interesa en su casa. Por ejemplo, ¿es recomendable usar los pastilleros o nos vamos a confundir más? ¿No? Porque hay gente que toma muchos medicamentos. Sí. O sea, el pastillero en sí es una muy buena opción para ordenar medicamentos que son de administración continua, diaria. Dentro de un programa de un tratamiento de una enfermedad crónica, por ejemplo, tienes que tomarlo todos los días, AM o PM. Y son súper buenos para organizar los medicamentos. Lo único sí que hay que tener algunas series de precauciones con los medicamentos en el pastillero mismo. Porque de repente si alguien organiza, por ejemplo, medicamentos para la semana, los medicamentos del día lunes van a estar pocos días en el pastillero y los del viernes, sábado, domingo van a estar toda la semana. Entonces, algunos medicamentos son más frágiles que otros. Entonces, la recomendación más importante que hay con los pastilleros es colocar los medicamentos no fuera del foil en el que vienen fabricados o envasados, sino que muchas veces es cortarlo con una tijerita el foil completo y que estén los pero eso da flojera, po, Gastón. Claro, es más latoso, es más tedioso, pero lo que pasa es que tiene otra ventaja, que muchas veces hay muchos medicamentos que se parecen. Pongamos, en el AMPM tenemos 5 medicamentos que son redondos y blancos. Entonces nuestro paciente se puede confundir y me tomé la redondita blanca, grande, pequeña, y al mantenerlo en el foil siempre tenemos por lo menos alguna letra del nombre original del medicamento, el color o lo que sea, te fijas. Entonces, o por último, si no sé cuál es, saco el que está picadito, lo comparo con las cajas originales y veo cuál era para no hacer una administración errónea, porque ahí es donde en ese caso, por ejemplo, una administración errónea, el medicamento sin quererlo se transforma en tóxico. Perfecto. Y además es una súper buena idea tenerlo en el foil en los pastilleros, porque una de las causas más frecuentes de administraciones tóxicas son en niños que ingieren los medicamentos de los adultos. Entonces el tener el medicamento completo en su foil picadito en un pastillero ya es doble barrera de protección para un niño. Tiene que abrir el pastillero y después se le van a caer todo. Y a veces nos olvidamos el tema de los niños. Exacto. Las intoxicaciones por medicamentos en Chile son súper comunes. Estamos hablando de más o menos 7.000 a 8.000 llamados al centro toxicológico anual en la Católica.
y el 60% son niños. O Tú sea, estudiaste en la Católica, en la ¿cierto? Católica, sí. Perfecto. Farmacología y toxicología en la Católica por separado. Gas- Entonces, es un tema de que en las casas donde hay fármacos y hay niños, hay que tomar el doble o el triple de precauciones. No es que los niños vayan a necesariamente ingerirlos, pero son súper parecidos a las golosinas. Algunos medicamentos son Ay, bonitos, son rojos, son azules, tienen colores bien bonitos, algunos son hasta atractivos, algunos son Como los brillantes, Chuy. algunos son brillantes, claro, algunos son brillantes como los Rocklet. Entonces, sin hacerle propaganda a ninguna especie de dulce ni en particular, pero son súper parecidos a los dulces, a las golosinas. Entonces, para un niño algo redondito de color no sabe distinguir si es medicamento o no, y se puede mandar todos los azules o todos los amarillos de un pastillero, y ahí podemos tener un caso de intoxicación. Ahí entra la farmacología, qué hacer con ellos. Está más o menos, ahí está la relación. Claro. Gastón, mira, hay hartas preguntas que todavía me quedan en el tintero. Démosle Y nomás. ahora le voy a dar con otro tema, porque siempre hablamos de las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, y nos olvidamos de los hombres. Entonces, está muy de moda y he visto, está apareciendo todo lo que tiene que ver con menopausia, Ujú. y ese es un tema para largo, y como hay hartos temas que Claro. tratar, no lo vamos a ver. Pero quiero que nos aclares un poco si efectivamente está la andropausia y si hay algún medicamento que los varones, los hombres puedan consumir, porque no sé si también tienen algunos síntomas o son mitos. general, no es mito, no es mito. La andropausia es un fenómeno fisiológico real. Los niveles de hormonas en los varones disminuyen, al igual que en las mujeres. ¿A qué edad aproximadamente los varones? Ese es el Porque tema, nos ese es van el a tema, estar preguntando. ese es el tema, porque en las mujeres tenemos una cosa que es como bien definitoria. La menopausia es cuando empieza a disminuir la frecuencia, Claro. o no hay más periodo menstrual. Entonces hay una cosa como evidente, que Ok. es como que la mujer conoce su ciclo y ya pasan meses y no llega. En cambio, en los varones los niveles hormonales decaen mucho más lento y mucho más en mucho más tiempo y mucho más lento y mucho más gradual. Entonces esto hace que no hayan síntomas tan marcados. Uno de los síntomas más marcados, lamentablemente, no es muy fácil de pesquisar, porque a medida que van bajando los niveles hormonales empieza a aumentar el tamaño de la próstata y hay que irse midiendo el antígeno prostático, por ejemplo. Esa cosa perfecto. empieza Eso te iba a decir si había algún Claro, examen. exactamente. La medición de antígeno prostático es una manera de inferir que los niveles de hormonas no están en el nivel que uno quisiera. Y para el tratamiento de la hiperplasia prostática hay un tratamiento bien específico con antiinflamatorio, antibiótico y otras cosas más. Pero lo más importante es medirse el antígeno, porque el antígeno no solo da cuenta del crecimiento prostático, sino que además da cuenta de la probabilidad de un cáncer prostático, Perfecto. que eso es mucho más grave Claro. y es otro negocio, digamos. Pero en general la andropausia no tiene tantas implicancias fisiológicas en los varones, porque la verdad, aunque sea poquito, seguimos produciendo testosterona hasta muy viejo. La producción de espermatozoides y la producción de semen va bajando, la producción de secreción en la próstata va bajando. Entonces, no digo que no sea un tema que no hay que preocuparse, sí hay que preocuparse. ¿Pero hay algún medicamento, algo que pueda ayudar a suplir como hay la verdad no, para porque las las terapias mujeres hormonales de ¿ya? reemplazo de mujeres son súper efectivas con la píldora anticonceptiva, que en el ¿Ya? fondo se hace una terapia hormonal de reemplazo. Y hay algunos otros medicamentos que se usan, por ejemplo, para evitar el vello facial, que la verdad, si a una mujer no le molesta, se lo puede dejar, ¿te fijas? Pero a los varones no nos pasa eso. De repente hay algunas familias donde la baja de testosterona es muy marcada, empiezan a tener calvicie, pero que no es una cosa así como para volverse loco. Pero medicamento en particular para tratarla cuando es muy severa, la verdad, es generalmente cuando es anticipada. Cuando todos Perfecto. cuando todos estos problemas como menopausia o andropausia se presentan de manera anticipada por una enfermedad paralela, un cáncer, una enfermedad inflamatoria, una enfermedad reumática, ahí es donde hay que preocuparse y quizás suplementar con testosterona o alguna otra cosa, porque estas hormonas del ovario y los testículos, o los ovarios y los testículos, tienen que ver con el metabolismo de los huesos, tienen que ver con el metabolismo del hígado, tienen que ver con el metabolismo del colágeno y las articulaciones. Entonces, no solamente tienen que ver con el deseo sexual y con la menstruación, ni con muchas veces hasta con el embarazo o el parto. Tienen que ver con otros procesos fisiológicos, y el hecho que no estén termina siendo peor más por estas otras funciones que no todo el mundo conoce de repente, como el metabolismo de los huesos, por ejemplo, es muy importante.
Esa es una de las razones por qué a las mujeres con menopausia les refuerzan tanto con el calcio, el fósforo y otras cosas más, el hierro. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con los ovarios? Es que las hormonas de los ovarios sí tienen que ver con esos procesos. Y en el caso de los varones pasa lo mismo. Entonces, ahora, de nuevo, el concepto está en que si la enfermedad se vuelve sintomática de manera muy anticipada, es decir, tienes Claro. andropausia a los 40, Ujú. eso sería completamente anormal, lo mismo que una mujer que si tuviera menopausia a los 40 sería completamente anticipada, y ahí habría que preocuparse y empezar a salir a buscar, primero, medir los niveles de hormonas sanguíneos y después ver qué medicamento puede ser el más correcto. Perfecto, me queda clarísimo. Gastón, ¿sabes qué? Mira, hubo, tú también me estabas comentando hace un Mm. rato atrás, toda la polémica que hubo con los ibuprofenos. Yep. Así que cuéntanos un poquito y quiénes no pueden tomar ibuprofeno, porque todos tenemos en la casa, Claro. o sea, usamos el caballito de batalla para todo, Claro, ibuprofeno. se supone Nos pegamos que... ibuprofeno, fiebre, Se ibuprofeno, supone para que todo. el ibuprofeno se volvió, en palabras simples en Chile, como el reemplazo natural del paracetamol. ¿Ya? Por varias razones, pero una de las principales es que como antiinflamatorio es muy efectivo y actúa tanto como analgésico, sirve para bajar la fiebre, entonces es un antiinflamatorio de estos que es como all around, que las hace todas, y que viene en muchas formas de presentación, o sea, viene en comprimidos, comprimidos ranurados, en cápsulas, cápsulas blandas, cápsulas con olor, con mil cosas. Entonces es un medicamento además muy barato y que no necesita receta para comprarse, al igual como muchos otros fármacos. El tema está en que la polémica se empezó a generar en los medios en la semana pasada porque han habido algunos casos de intoxicaciones por ibuprofeno, pero en este caso han sido por sobredosis, no porque a alguien en un CEFAM, en un hospital o en una clínica le recetan un Ya. ibuprofeno cada 8 horas y la persona se lo tomó cada 8 horas y le hizo mal. No, sino que estamos con personas que compran ibuprofeno y como dices tú lo andan trayendo en la mochila o en la cartera y frente a cualquier molestia se toman uno y después se toman otro. Ah, perfecto. Y sobrepasan lo que, perfecto. lo que nosotros en toxicología llamamos la dosis tóxica. O pueden estar vencidos también. ¿Cuánto dura un medicamento? Es raro que esté vencido. El Porque a mí, la verdad, esas un letras ibuprofeno- son tan chiquititas. un sé si a ibuprofeno ustedes les puede pasa durar así, como que uno probablemente como que no los ve. intacto en su foil unos 2 años y si es que no lo tocara nadie ni nadie nunca lo sacara de la caja serían como 6 años. Entonces es muy difícil que un medicamento se te venza. Pero cuando dice ¿Te que fijas? está vencido, ya yo miro uno y dice venció el mes pasado, ¿lo puedo tomar o no? La norma diría que no. Ya, La norma diría que no. Me explico. O sea, el principio activo, que es lo que te mejora, la molécula del ibuprofeno, está intacta. Funciona perfecto. ¿Te fijas? El problema está en que si algo extraño ocurre con ese medicamento en tu organismo, nadie te va a poder decir, ¿sabe qué? Esto es culpa del medicamento porque estaba vencido. No sabemos en qué condiciones estaban. Entonces, la recomendación es, si está vencido, bótelo. Ahora, técnicamente, si lo usara y no te pasa nada y tenías fiebre y la fiebre se te baja, significa que todavía funcionaba. Pero si a alguien le aparece, ¿cómo se llama? No se toma uno, sino que de estos vencidos se toma 3, 4, 5, 6, 10 en un día, le van a aparecer erupciones en la piel, le van a aparecer erupciones en la lengua, te fijas, va a tener una gastritis, podría llegar hasta sangrar el estómago. wow. Entonces, los pacientes con problemas renales no podrían usarlo en sobredosis, tienen que usarlo en dosis muy bajita, ¿te fijas? Entonces, hay una serie de cosas que uno dice, este medicamento, tal cual como está prescrito, que fue una cosa que discutí con una persona el otro día, me decía, pero esto es justo lo que nos dan en el CEFAM cuando nos enfermamos. Es que si te lo dan en el CEFAM y esto va acompañado de una receta y de una pauta de administración, es muy difícil que te haga mal porque el médico sabe que eso es lo mejor que tiene para darte. Ahora, si lo compras por tu cuenta y te los tomas Claro. uno cada 4 horas, por ejemplo, y es del miligramaje más alto, que es 600, lo más probable es que en 2 días esté intoxicado. Gastón, tengo tantas preguntas que yo creo que no alcanzaría ni en horas, pero mira, hay muchos jóvenes, nos vamos a ir ahora un poquito a los jóvenes, ¿Ya? porque es algo que también los papás se preguntan, que los jóvenes se preguntan. Y hay mucha gente también hoy en día que tiene depresión, crisis de ansiedad, porque estamos viviendo un mundo full. Entonces hay mucha gente que toma ese tipo de medicamentos. ¿Qué pasa si los mezcla con alcohol o es nada, como cero, o quizá un poquito, porque dicen, no, si un poquito no hace nada? O cuando las mezclan con energética, no sé, o la energética ahí no tiene nada que ver. ¿Mito o realidad, Gastón? Yo creo que son dos cosas distintas. Primero,
A ver, la mayoría de estos medicamentos que tú dices que se usan para terapia ansiolítica o que se usan para terapia antidepresiva son fármacos que lamentablemente solo actúan en el sistema nervioso central, en el cerebro, Ya. y que muchos de ellos tienen algunas funciones cardiovasculares. Entonces, el administrarlos de ya manera lo errónea junto con alcohol puede generar varias cosas. ¿Pero cuánto alcohol? Es que esa es la pregunta que siempre uno podría hacerse, es como, ¿con cuánto me va a hacer mal? Y eso es como para encontrar la delgada línea de si me puedo tomar. Eso es muy Ya, chileno. mejor dinos nada. Eso es muy chileno, la verdad. Doctor, ¿cuánto puedo tomar? El tema está en que hay probablemente una dosis baja de alcohol que podría no ser o no afectar casi Ya. la administración de ningún medicamento. Ojo. Ni los Ya, antibióticos, ni- porque dicen que los ninguno. antibióticos que No. tampoco no. Por eso, el alcohol dificulta muchas veces no dificulta la absorción de algunos medicamentos, facilita la absorción de algunos medicamentos. El problema está en que el alcohol entorpece el metabolismo de los medicamentos en el hígado. Esa es la principal cosa, lo principal, la cosa más interesante. Y la otra es que los medicamentos que tienen acción en el cerebro, el alcohol tiene receptores también en el cerebro, entonces la mezcla de ambos es mala idea porque Un en cortocircuito más o en menos. dosis grandes de medicamentos, con dosis grandes de alcohol, por ejemplo, ansiolítico, antidepresivo y alcohol, se puede paralizar la respiración. Voy a hacer... Ese es el riesgo más grande siempre. No, por si acaso no estaba haciendo eso, ¿ah? Quiero que los chicos aquí me levanten la mano. ¿Han tomado medicamentos con bebida o con jugo, siempre con agua? Pero con Pilsen, ¿cuánto han tomado medicamentos con Pilsen? ¿Nadie? No, ya. Nadie. Solo con agua. Ya. Ya, porque la gente dice, ¿por qué con agua y no lo puedo tomar con bebida? Porque yo lo he hecho, Ya. reconozco que a veces es Ya. como está el jugo, El la jugo, bebida sí. más rápido, entonces ya le pongo el vasito Claro, de bebida y hay- me lo tomo. Hay algunas cosas que son verdad y otras que son mitos. Por Ya. ejemplo, hay medicamentos que probablemente si uno se los tomara con café o con Coca-Cola o con jugo de naranja, ¿Ya? no pasaría absolutamente nada. Perfecto. ¿Ya? Hay algunos otros en los cuales la cantidad de fármaco que se va a absorber en el intestino va a ser mucha. Y el efecto del medicamento va a ser tan intenso que te vaya a sentir mal. Ah, ya. Y hay otros en los cuales uno dice, oye, pero ¿y si me tomo el medicamento con, no sé, con piscola y no se absorbe? Literalmente, si no se absorbe no pasa nada, po. El medicamento, si te lo estabas Lo tomando va para... a perder nomás. Exacto, pero si te lo estabas tomando por alguna terapia, por ejemplo, tú nombraste el Eutirox pues, para el hipotiroidismo, Muy bien. ¿cachai? Ese medicamento, la idea es que se absorba, po. Porque el medicamento es el que genera el aumento del metabolismo en el compañero que está aquí con el metabolismo bajo por falta de hormona tiroidea. Entonces, si el medicamento no se absorbe, el tratamiento no funciona, po. Se pierde el tratamiento. Misma cosa pasa lo con... mismo que tú decías, no exponerlo a la luz porque va a tomar el medicamento y tampoco Claro. va a servir. Ahora, el tema está en que la gracia de que la mayoría de los estudios de los medicamentos se hacen en la administración vía oral, se hacen con agua. Entonces, todo lo que se pensó del medicamento se va a absorber en 15 minutos, va a llegar al torrente sanguíneo, a la sangre, digamos, y va a circular por todo el cuerpo en media hora, y los riñones lo van a eliminar en 2 horas más, está pensado en la administración junto con agua. Ah. Entonces, toda la dinámica del medicamento fue investigada vía oral bajo ese canon. Si el medicamento es inyectable, ahí ya el agua no corre. Ya. Pero lo que hay que tener en mente es que los medicamentos que son ansiolíticos, por ejemplo, algunos pueden producir sueño, porque son capaces de inducirlo. Los medicamentos antidepresivos también. ¿Ya? Algunos medicamentos neurolépticos también. Gastón, Algunos analgésicos pueden producir sueño. Entonces, si tú lo combinas con alcohol, eso es casi Ya. estar llamando a la desgracia un paro respiratorio. Suicidarse. Sí, casi. Oye, casi. Oye, Gastón, breve porque tengo otra pregunta. Mira, ¿hay todavía medicamentos que vienen con azúcar? Porque hay mucha gente que también tiene diabetes y hay jarabes que dicen que vienen con mucha azúcar o ya no se están haciendo. Algunos, pero ¿Todavía, ya todavía existe? la gran mayoría de los medicamentos vienen endulzados con sucralosa o con alguna otra cosa que Ya. ya prácticamente no cambia la glicemia. Lo mismo que, por ejemplo, antiguamente venían muchas pastillas hechas con muchos comprimidos, hechos con Con germen de... sabor a chicle. No, ¡ay, qué rico! eran hechos con germen de trigo. Ah, Con ¿sí? germen de trigo. Y como ahora hay harta gente que está sensible a las harinas, ¿te fijas? Entonces era
no me Eso- lo hubiera eso- imaginado. Eso es lo que nosotros en Y uno por farmacología eso le llamamos, dice que le hace mal el medicamento. le llamamos Ya. excipiente. El excipiente es todo lo que no es fármaco. Puede ser desde el endulzante, el olorcito Ya. a menta, el olorcito eucalipto del jarabe. Esos son excipientes para hacerlo más bonito, más atractivo, más fácil de tomar, qué sé yo, en fin, pero no son el medicamento. El tema está en que antiguamente se le ponía azúcar y venían súper dulces, qué sé yo, en fin, para tratar de enmascararle el sabor malo que Sobre tenían. todo a los niños. A los jarabes, claro. A un niño darle una cuestión que es mala y amarga no es ni un brillo. Uno adulto se aguanta nomás. Pero esas cosas hoy día ya vienen, por ejemplo, con olor hasta vainilla, olor a frutilla, qué sé yo, en fin, pero es el olor igual al es un odorificante. O eventualmente vienen con sucralosa o inclusive hasta con stevia. Ya no usan azúcar para evitar justamente este problema. Por ejemplo, en personas adultas diabéticas, en un niño que es diabético que tiene que inyectarse insulina, darle algo con azúcar es veneno. Y alguien que se inyecta insulina, ¿es verdad que, no sé, he escuchado personas que dicen que una vez que se comienza a inyectar la insulina no la puede dejar más? ¿O sí la puede dejar? ¿O es un mito? Porque yo O sea, escuché no eso. es mito, pero es una de las cosas que podría pasar en el tratamiento de un diabético. O sea, si el control de la diabetes, por ejemplo, se inicia con una serie de comprimidos orales hipoglicemiantes y se continúa con insulina, probablemente es porque el tratamiento con los puros comprimidos no está funcionando y la insulina va a ir a apoyar ese tratamiento. El punto está en que en algunas personas que logren un mejor resultado del tratamiento podría disminuirse la cantidad de insulina, pero es muy posible que suspenderla y como no volver a usarla nunca más. Una vez que ya empezaste es medio difícil. Gastón, lo otro que dicen Oye. harto... No, lo que iba a decir es que en el fondo si alguien tiene diabetes, generalmente se va haciendo más diabético. Es muy difícil que como que ¡pum!, ahora de la nada esté sano y no necesita nunca más insulina. Es casi hasta sospechoso si alguien dice eso. ¿Sabes qué? Yo quiero decir algo, que hay que tener harto cuidado también con los más pequeñitos y con los adultos mayores, porque a veces se le da a los adultos mayores medicamentos, pero tampoco los toleran bien. Y Claro, ha lo que pasa es que pasado ahí- la mayoría de las investigaciones de medicamentos se hacen en poblaciones de personas comunes y corrientes como la de nosotros, entre los 20, En los 15, los 15. claro, entre, Los en 20. plena juventud, digamos. ¿Ya? La mayoría de los medicamentos se estudian con personas sanas entre, ponte, 20 y 45, 50 años. Estamos dentro Ya, estamos del rango dentro de del los 20, muy bien. Entonces es muy difícil predecir qué va a pasar con ese medicamento en una población de niños de menos de 5 años o de adultos Ya. mayores de 60, por ¿Y por ejemplo. qué no hacen? Bueno, no podemos ponernos a estudiar con los niños tampoco. Es que lo que pasa es que, piensa tú que lo siguiente, para poder vender un medicamento, ya, yo descubro un medicamento súper buenísimo que arregla una X cosa, qué sé yo, y tengo que hacer un ensayo. Primero tengo que hacer un ensayo en el laboratorio, no sé qué cosa, probarlo en animalitos, ver qué pasa en los animalitos, ya, y después dárselo a 4.000 o 5.000 personas que tienen que ser voluntarios pagados. Mm. Entonces, conseguir 4.000 niños para probar un medicamento. ¿Cómo vas a ganar plata? Hay- No, no. O sea, No, mentira, no haría jamás eso. hay países en los cuales los voluntarios que participan de los programas de investigación de los fármacos son voluntarios pagados. Y se hacen un sueldito con eso, en muchas escuelas de medicina, por ejemplo, para poder investigar estas cosas, como te digo, necesitamos, supongamos, doy un ejemplo súper concreto. Se está fabricando la vacuna combinada de influenza con COVID. Ya, Vienen las dos en el mismo pinchazo. es que, espérate un poquito. Te iba a decir porque, para que no vayan a creer que era con niños que lo iba a hacer, iba a decir que estoy tan achacosa que de verdad sería un negocio completo hacerlo. Claro, y ahora lo sí, que pasa dale. es que ahí, en esa primera fase donde uno prueba el medicamento con personas sanas, es donde viene el conagüita y todo. Y después Ya. hay que probarlo con un grupo de personas que estén enfermas de la enfermedad que mejora lo que yo descubrí. Po. La mayoría de las veces las personas que están enfermas de algo es como, o sea, no tengo nada que perder, dele nomás, ¿cachai? Y esos ya no son pagados. Po. Pero dinos lo O sea, de la que ya vacuna, tu pero tu negocio no va a sería hacer muy que no, fructífero. no va a hacer que nos demanden, sí, pues cuidado con los de la No, vacuna, no. de No, los no. así suavecitos. Es Porque, súper simple. mira, no me des cosa la de vacuna. respuesta, Gastón, pero yo tengo duda porque tú dices ya tienen que ser probados y a qué hora los probaron ya, pero no me des O sea, la respuesta, no me la des, háblame de la otra parte. Veámoslo por separado. Ya. Cuando se fabricaron las primeras vacunas para COVID, ¿Ya? el problema que hay muchas veces para probar cualquier vacuna es que tú necesitas una población de gallos que presten el brazo para poder colocarle la vacuna. Entonces, en condiciones normales, eso demora un montón de tiempo porque conseguir los voluntarios que presten el brazo para la vacuna cuesta un montón.
En cambio, en esta cuestión hubo tanta presión de parte del gobierno chino a los mismos voluntarios que trabajaban en salud, que era como, vacúnense todos. Oye, pero no sabemos si resulta. No importa, denle. ¿Ya? Algunos de ellos fueron voluntarios y otros no tan voluntarios. Los militares, todo, pum, de uno, ta. Los profesores también. Los profes, la gente que trabajaba en salud. Todo. Entonces, el número mínimo que se necesitaba para poder decir esta vacuna funciona, se cumplió en cuestión de 2 semanas, siendo que en la mayoría de las vacunas demora como 10 años. Ah, perfecto. Entonces, por eso te Ya. estaba contando que están en el proceso de probar una ya. vacuna combinada, que en un pinchazo te viene influenza y ¿Pero COVID. ya está o todavía no? Está en proceso de prueba. Ah, de prueba. Yo Y pensé que ya la estaban No, usando. no. Ya. Esa vacuna, como está en el proceso de prueba, va a tener que pasar por los chorrocientos mil años, y puede ser que cuando nosotros digamos, oye, ¿sabes que ya me olvidé de que hubo pandemia? Ahora salió la vacuna combinada, hoy después de 15 años después de la pandemia. Oye, pero ¿por qué demoraron tanto con esta vacuna que tenía influenza y COVID y con la otra la tuvieron así? Porque había un montón de voluntarios en todos los países que querían Perfecto. probar la vacuna para ver si funcionaba o no, po. Y ahora como ya nos medio salvamos como de la nos pandemia, relajamos ya, un poco. ya no nos morimos, y con la influenza un par de pañuelos y estamos listos. Entonces, ¿quién se quiere vacunar por las dos cosas al mismo tiempo? Nadie quiere nadie, po. experimentar, Exacto. po. Entonces ahora los voluntarios para esta vacuna combinada, ¿Mm? que son ensayos, están en la fase de ensayo, va a demorar un montón. Te hago Probablemente por lo mismo, po, porque ¿cachai? O sea, para los voluntarios no es negocio ponerle el brazo y andar afiebrados 2 o 3 días por la vacuna, po. Yo a ti te tengo harto cariño, tú sabes. Así que te voy a hacer O una sea, pregunta penca. personal. Una pregunta Sí, patúa. personal. ¿Tú prestarías tu brazo y tus estudiantes de la querida Universidad X le recomendarías prestar su brazo para esto? En el caso, Soy mala. Seamos así como súper estrictos con la verdad. Los estudiantes no podrían, porque no podrían participar de un grupo, porque los estudiantes, para poder entrar a campos clínicos, tienen que vacunarse con hepatitis y cuánta cosa. Ya. Entonces tienen un programa de vacunación para poder estar en su carrera, Ya. que probablemente si fueran voluntarios de esto tendría que ser a cuota personal. Ya, perfecto. No podríamos como, ustedes Ya. tienen que estar ya. ¿Tú prestarías tu brazo? Yo sí, no tendría Responde. ni un problema, Yo no. ni un drama, ¿Ustedes, chicos? ni un drama. No, los chicos dicen yo tampoco, No, me o sea, asusto. lo que pasa es que de nuevo, hay varias cosas. La mayoría de las personas, no quiero sonar ni petulante ni tratar a los demás de ignorantes, pero el punto está en que muy pocas personas saben realmente qué es lo que hace una vacuna. No, sí, pero te digo, Entonces, experimentar con mi brazo hay no mucha haría. gente que tiene miedo porque no sabe lo que las vacunas hacen. Entonces, por ejemplo, ¿qué papá que sea pro vacuna diría, yo voy a dejar mi cabro chico, no lo pienso vacunar? Que si se enferma y se muere, no importa, yo voy a asumir el riesgo. Chuta, casi nadie. Todos van a vacunar su cabro chico. Bueno, ya, entonces, pero si yo te digo que la vacuna que trae, la que le van a poner a su cabro chico, trae un virus que está vivo en la vacuna, ¿se lo pondría? No. Ya, pero se lo pusieron igual. Ah, chaca. Pero Ya, no hablemos te- más te de digo- la vacuna mejor. Entonces, ¿cachai? El tema está en que si yo te digo, mira, la vacuna de COVID es un fragmento del ADN del material genético del virus, no es un pedazo de virus vivo ni muerto, es una cuestión que va a estar 48 horas dentro de tu cuerpo y después se va a ir. ¿Lo haría? ¿Cuánto dijiste? 48 horas. Ya, ¿qué pierdo si son 48 horas que va a andar dentro de mi cuerpo? No, es algo vivo, versus que la otra que le colocan a todo el cabro chico es algo vivo. Y uno dice, Oye, yo te... ¿Usted dejaría de vacunar su perro para que se enferme y se muera? La gran mayoría dice, no, yo quiero vacunar a mi perrito es casi de la parte de la familia. Bueno, lo que le está vacunando es una cosa que está viva dentro de la vacuna. Ah, no sabía. Sí. Entonces, y eso no es culpa de que la gente sea ignorante, no, es culpa de que nosotros muchas veces, o médicos veterinarios, o médicos humanos, o inmunólogos, o microbiólogos, no nos hemos dado el tiempo de sentarnos frente a un micrófono, o frente a una pantalla de televisión, ¿cachai? O frente a una cámara y explicar, mire, las vacunas son... Damos por sentado que la gente lo va a buscar, y cuando la gente busca información no siempre tiene la mejor información. patrón de búsqueda. Sí. Entonces, ahí es donde muchas veces en salud nosotros guateamos, dando informaciones que de repente son muy chicas, damos muy poca información, nos dedicamos muy poco a educar a las personas en cuanto a esto es súper seguro, esto es súper peligroso, esto no lo haga, ¿cachai? Pensamos que la mayoría de la masa de las personas son ignorantes, entonces damos un patrón que les va a servir como a todos, ¿cachai? Entonces,
Esa es una gran tarea, tenemos que educar mejor. Y eso implica dar mejor información de medicamentos, de vacunas y todo. O sea, Hemos quedado con un baño de... Oye, ¿de preguntas. verdad? Sí, quedé como con todas las De preguntas. preguntas. Es más, iba a apelar a mi pobre madre que en paz descanse, pero me puede ir a tirar los pies en la noche con el tema de la insulina que le daba por irla a buscar. Y según ella, no era necesario que esté en frío. Pero el tiempo No, sí, se nos po, ha tiene ido, que estar heladita Gastón, así que te tengo que despedir. Pero yo sé que tú además eres ciclista, profesor, haces de todo hacemos un de poco. todo. Y eres un adicto al café, así Oh, que te muy tenemos bien. un regalo, pero Oh. no es un café, Qué para topísimo. que no te hagas ilusiones. Quiero agradecer como siempre a nuestros tremendos y grandes auspiciadores que hacen posible los podcasts Osorno en Vivo, a Restaurant Panca, sabor peruano, donde estamos aquí en esta hermosa terraza. Y bienvenido a un nuevo auspiciador, Minimarket.nieve en Avenida Perú 1062 en Rahue Alto. También, como siempre, agradecer a Propellet que nos sigue acompañando en Osorno, que queda ubicado en Feria Rahue, local 3. Y tiene también reparto a domicilio en esta época que ya está haciendo harto frío. Pescadería y cevichería Tía Eva y el Flaco Amable, Feria Rahue, local 2 y 3. Madecov Ferretería, ubicado en Bahía Mansa, San Juan de la Costa. Kinestética, un centro de estética y belleza, ubicado en Doctor Montesino, 1595, cerquita de la clínica alemana. Agradecer, como no, al kiosquito Confitería en Justo Geyser 958, al restaurante y cocinería El Américo, que también está en Feria Rahue, local 1, y por cómo no, agradecer a JL Producciones, que hay eventos, filmaciones, fotografía, iluminación, y nos estamos viendo, ojalá pronto, así que no te Sí, desaparezcas. hacer la versión 2, 3 de esto, no, ni un drama. Muy bien, ¿lo abriste? Sí. ¿Te gustó? Está bonito, está bonito, Ya, está bonito. entonces vamos a te mostrar. dejo en tu cámara para que te despidas. Eso, muchas gracias por la invitación y por supuesto que si hay una versión 2 estaremos. Bravo. Gracias, Gastón, te queremos mucho. Chao, chao. Cuídense y nos vemos en la próxima semana. Esto fue Osorno en Vivo, podcast. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de osornoenvivo.cl.